Buenas compañeros, mi nombre es María Camila Villacosta. Hoy hablaremos un poco del periodo de violencia en Colombia, al Frente Nacional y su impacto en la política. Hablaremos de lo que fue el periodo de violencia en Colombia desde la visión historiográfica de Roberto González Arana e Ivonne Molinares Guerrero, de su investigación y desarrollo de la violencia en Colombia. Bueno, el propósito de esta exposición es determinar cómo los partidos políticos, las élites políticas y económicas y los grupos armados en Colombia se han valido de la violencia como un instrumento de presión para el logro de diversos propósitos. Bueno, es claro que la violencia en Colombia ha sido una vía utilizada históricamente por la sociedad para resolver sus diferencias entre sí y que ésta puede ser de tipo social, político, económico, familiar, entre otras más. Pero un hecho singular en Colombia es que la violencia es el medio del cual se han valido los partidos políticos liberal y conservador para continuar la política por otros medios. Explicaciones sobre las raíces de la violencia en Colombia hay muchas y se atribuyen a hechos como las problemáticas partidistas, la lucha de clases, la fragilidad de instituciones políticas, la injusticia social, entre otros muchos más motivos. Pero cabe recordar que tuvimos un siglo XIX violento, en el cual las guerras civiles fueron una constante para dirimir confrontaciones partidistas a través de las armas, primero entre federalistas y centralistas, y luego entre liberales y conservadores. Se dice que era fácil irse a las armas por la abundancia de armas que había quedado de la independencia. El siglo XX despertó con la Guerra de los Mil Días y otros múltiples tipos de violencia han estado ligados a la historia del país desde la independencia. Pero bueno, los nexos entre violencia política y social según hechos históricos son el desplazamiento forzado o la protesta que han sido acallados sistemáticamente a través de la represión, como por ejemplo regulaciones como la ley heroica que prohibía el derecho de la huelga a finales de la década del 20, la masacre bananera en 1928, el asesinato de estudiantes, de líderes sociales como Guadalupe Salcedo, Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán y más militantes de la izquierda nacional fueron hechos intolerantes con la oposición. Y entrando un poco más en materia, la génesis de la llamada primera violencia en Colombia hunde sus raíces en la finalización de la hegemonía conservadora en el año 1930, al retornar al liberalismo al poder, luego de más de 4 décadas. Esta colectividad se enfrascó en una lucha sin cuartel con el conservatismo para recuperar los espacios perdidos. Los tiempos de Jorge Eliezer Gaitán, que desembocaron en su magnicidio, marcan la génesis de la primera violencia, un periodo de enfrentamientos políticos fanáticos entre el liberalismo y el conservatismo. Entre el año 1946 y el año 1947, la huelga y la movilización popular fueron rasgos característicos de este momento. Ello se reflejó en alrededor de 600 conflictos colectivos con un número creciente de despidos, incluso políticos, para reemplazar a liberales por conservadores. Por estos años surgirían los primeros grupos de desplazados en el país, campesinos que huían de sus tierras perseguidos por los llamados pájaros y por sus enemigos políticos. Luego, el golpe de Gustavo Rojas Pinillas en 1953, en el que tomó el poder derrocando al presidente Laureano Gómez y estableció un gobierno militar avalado por el ejército y la sociedad colombiana. Hoy sabemos que entre 1946 y 1966 el país fue protagonista de una de las más intensas formas de violencia civil, periodo en el cual hubo alrededor de 200.000 muertos en una nación con 13 millones de habitantes. Los móviles de estos enfrentamientos eran disputas burocráticas e ideológicas por el control del Estado. En ese lapso surgen precisamente las guerrillas de la FARC y del ELN, como respuesta a los problemas sociales de esa época. El golpe de Gustavo Rojas Pinilla inauguraría un periodo de tregua bipartidista que se llamaría el Frente Nacional como resultado de la violencia en Colombia. Desde la visión historiográfica de César Augusto Ayala Diago, hablaremos del Frente Nacional, un acuerdo bipartidista y alternación en el poder.
Los presidentes que estuvieron a cargo del país durante el Frente Nacional fueron Alberto Lleras Camargo entre los años 1952 a 1962 del Partido Liberal, Guillermo León Valencia entre los años 1962 a 1966 del Partido Conservador, Carlos Lleras Restrepo entre los años 1966 a 1970 del Partido Liberal y por último Misael Pastrana Borrero entre los años 1970 y 1974 del Partido Conservador. El Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores vigentes en Colombia entre los años 1958 a 1974. Por extensión, también se refiere al periodo histórico de dichos años. La principal característica de este periodo fue el acuerdo de igualdad entre los dos partidos durante este proceso, ya que planteaba que estos se alternaran la presidencia durante 16 años de duración y una idéntica cantidad de parlamentarios liberales y conservadores en el Congreso. El principal objetivo de este acuerdo político era la reorganización del país luego del periodo presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla. En sus orígenes, el Frente Nacional no cubrió la totalidad de ambos partidos. Solo los lleristas en el liberalismo y los laureanistas en el conservatismo fueron los socios. Las demás fracciones históricas por demás no harían parte del acuerdo. Solo podrían hacerlo en la medida en que electoralmente fueran desplazando a las originarias. El Frente Nacional activó la vida política del país, pero por exclusión al ser una negociación entre unos liberales y unos conservadores que pretendían gobernar solos. Los excluidos curtidos políticos formados a lo largo del siglo no se dejaron arrinconar y respondieron reanimando la política nacional con elevado instinto de conservación. Más que excluyentes, los distintos gobiernos del Frente Nacional mostraron una concepción estrecha e individual en el manejo del poder. Resultados del Frente Nacional. Más que el conservatismo, el proyecto Frente Nacionalista favoreció al liberalismo. Aspirando a culminar el frustrado proceso de los años 30, sus mentores del lado liberal impusieron al adversario el discurso de los nuevos tiempos. Los conservadores empezaron a imitarlo como su única posibilidad de permanecer en la circulación política. Aunque no desaparece, el conservatismo se ve obligado a moverse de un terreno abonado para tesis que no eran las suyas. El Partido Conservador se adapta, pero el espacio ya no le corresponde. Problemas sociales y políticos del Frente Nacional. Aunque el acuerdo bipartidista ocultaba las naturales pujas internas por el poder político en Colombia, los liberales se quedaron con la victoria definitiva. Esta fue la más grande de las consecuencias del Frente Nacional. Pero fue una victoria pírrica porque no reflejó una sintonía realmente entre los colombianos y el sistema político implantado. Posiblemente el Frente Nacional fue un remedio a la violencia bipartidista de las décadas anteriores, pero produjo enfermedades peores como la violencia social, represión selectiva, exclusión, desintegración, corrupción, un país a medio camino y un pueblo desilusionado.